Sin lugar a dudas, el desfile militar en México nos ha dejado imágenes espectaculares, más allá de la majestuosidad y lo grandioso del desfile que es para todos los mexicanos. Nos ha dejado pinceladitas llenas de emoción con gestos más pequeños, pero tan grandes a la vez. Vamos a verlo. Esta es una de las imágenes que dieron vuelta al mundo en el momento en que un soldado rompe filas para saludar a una pequeña que fíjate tú cómo estaba. Durante el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, un momento destacó entre todos. La pequeña Fernanda, vestida con uniforme del ejército mexicano, realizó un saludo militar mientras los contingentes de las Fuerzas Armadas avanzaban por Avenida Juárez. Lo que parecía un gesto más dentro de la ceremonia, se convirtió en una cena entrañable cuando los militares mírala, decidieron corresponder su saludo. La reacción de los asistentes fue inmediata. Aplausos y vítores acompañaron a Fernanda, quien se mostró emocionada y orgullosa. Pero la sorpresa no terminó ahí. Un militar rompió filas al ver la dedicación de la niña. El soldado retiró una de sus insignias, se la entregó y ella no dudó en colocarla en su uniforme. La escena se convirtió en un recordatorio de la emoción y la cercanía que pueden generar los gestos simples en actos de gran solemnidad. Fíjate que una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque estuve mirando, chicos, he mirado el desfile de las 4 horas y tenían razón, lo tenía que mirar para que entendiera un poquito más el significado, ¿no? De cada agrupación que va pasando, porque además está explicado. Y lo que más me ha llamado la atención, la cantidad de niños que están presentes allí, vestidos con uniformes militares o niñas vestidas como de presidenta de la nación. No sé si lo han visto eso, pero es como que al haber una presidenta mujer se ha despertado en las mujeres y en las niñas especialmente esta inclinación, ¿no? Por soñar que en algún momento puedan llegar a liderar este país tan grande que es el vuestro, que es México, ¿no? Y me llamó tanto la atención porque de repente tú puedes ver niños pues vestidos o de policía o de soldado, cosas así lo puedes llegar a ver, pero vestidos de presidenta es como, me llamó poderosamente la atención, chicos, realmente me llamó mucho la atención. Ya de ese momento, la experiencia de Fernanda refleja una tendencia más amplia. Mira, la presencia creciente. ves que había más niños. En las celebraciones cívico-militares, la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia y en consecuencia su nombramiento como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas Ejército mexicano. A las mujeres en la vida política y militar del país. Cientos de niñas se congregaron para mostrar su ilusión de asumir roles protagónicos en las Fuerzas Armadas. Como nunca antes, las pequeñas, en su mayoría menores de 15 años, marcharon con casco, uniforme de camuflaje, botas, chaleco táctico e insignias de rango, acompañadas de madres, abuelas y hermanas, saludando con disciplina a cada contingente. Mira con qué seriedad, Sobre Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central, los carteles y las porras destacaban a cadetes, pilotos, enfermeras, rescatistas y miembros de fuerzas especiales, pero con un énfasis especial en las integrantes femeninas, quienes fueron vitoriadas con gritos como "Arriba las cadetes" y "No están solas". La presencia de la primera mujer como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas abrió una nueva etapa y testimonios recogidos por El Universal destacan que la participación de niñas y jóvenes en uniformes militares está convirtiéndose en un referente de inspiración, mostrando que la vocación, y la ilusión de servir a la nación no tienen género. Entre los uniformes, los colores patrios, los rostros pintados y hasta las mascotas con trajes tradicionales. Madre mía, fíjate que con la emoción que tendrá la niña, porque para ella es todo un ídolo, ¿no? Y que se te acerque ese hombre tan imponente, vestido así, que tú lo veas y encima te va a dar una de sus insignias. ¡Buah! Para la niña tiene que ser, madre mía, como tocar el cielo con las manos. O sea, imagínate, nosotros que lo vemos como adultos, ¿no? Pero para ella, este gesto ha significado tantísimo para ella. Es tan importante y es una huella, es una marca. No es un gesto que va a pasar por alto, es un gesto que la va a acompañar en todo lo que quiere hacer. Si quiere seguir los pasos, el camino, es un gesto que la va a seguir. Mira, me encanta. La emoción y la esperanza de Fernanda y sus compañeras se sintió a lo largo de todo el recorrido, dejando claro que esta generación de niñas y jóvenes ya está marcando su lugar en la historia. Pero no solamente este gesto, fíjate todos los que hemos encontrado, unos cuantos que la verdad es que son dignos de ver. A mí, chicos, estas cosas me emocionan tremendamente. Otro vídeo que me ha gustado mucho porque nunca la había visto tan de cerca, tan claramente, dice, es como ver viva a nuestra bandera. Y fíjate. Fíjate, se le apoya. Mira, mira. Mira, mira. Mira.
Es súper cortito el vídeo, pero fíjate cómo se le apoya el águila aquí y él le hace cariños. Madre mía del amor hermoso, pero además es que es tan enorme, es un pájaro tan enorme. Nunca la había visto así, en vivo, así, tan claramente. Lo grande que es, ¿no? ¡Qué barbaridad! Fíjate, hay más vídeos, hay más. Es que han dejado tantos vídeos el desfile. Fíjate que no solamente rompen fila los soldados para saludar a la niña, sino que también rompen filas para saludar a la madre, para saludar a la esposa. Hay otros momentos donde también se ha visto esto, mira. Madre mía, es súper bonito, súper emocionante. Yo no sé si es correcto o no es correcto romper filas o no por un familiar, no tengo la menor idea, pero a mí me parece un gesto maravilloso tener a tu madre. Madre mía, es que me emociona un montón estas cosas, por Dios. Más encuentros, mira, a ver vamos a ver. Otro. Se baja. Mira. ¡Qué fuerte! Ahora, a ver, para la madre, para la mujer, pues es un orgullo y que se acerque a ti un sinónimo de agradecimiento, ¿no? Por muchas cosas será. Y ay, me encantan estos vídeos, chicos, son muy cortitos, pero no tienen desperdicio. Y me gustó muchísimo porque como me han dicho que no solamente se celebra en el Zócalo, lo majestuoso que ves en el Zócalo, sino que a lo largo de todo México también se celebra el desfile. Y fíjate este pequeño desfile que es en Chiapas para que veas que el patriotismo se siente y se vive de punta a punta de México. Fíjate Mira eso. ¡Qué fuerte, chicos! Mira. Qué bonito. ¡Qué bonito, chicos! Madre, son imágenes súper emocionantes para que veas que, como decía la maestra que organizó este pequeño y gran desfile, no se necesitan pues tantos lujos, tanta majestuosidad para sentir también a la patria. Se siente la patria en todo nivel y desde cualquier punto del país donde vivas, ¿no? Y es un gesto, otro de los gestos tan bonitos que quería compartir con vosotros. Vamos, chicos, me ha parecido ver desfiles. Hay infinidad de desfiles a lo largo y ancho de México, un montón de colegios. He visto un montón de vídeos, pero si hay algún vídeo en especial que les gustaría que yo viera, me lo dejan aquí en los comentarios el enlace para que yo pueda acceder fácilmente y encontrarlo y así puedo reaccionarlo para todos vosotros. La verdad que todavía estoy súper enganchada con el desfile porque me ha parecido pues una película. Me ha parecido una película totalmente fuera de lo normal y claro, por supuesto, pues llama muchísimo la atención. Chicos, me encantó, me ha emocionado. ¿Qué les puedo decir? No les puedo decir más nada, que es completamente maravilloso y que esto también es México. Y estas son las cosas que a mí me gusta resaltar de vuestro país para que la gente lo vea, para que la gente aquí en Europa vea también esta parte de México que es tan bonita y tan rica y con tanta cultura que no se ve en los noticieros. Las noticias te muestran otras cosas y se está olvidando de toda esta parte que es tan maravillosa y tan enriquecedora para México y para los extranjeros que nos gusta tanto disfrutar de vuestra cultura, de vuestra gastronomía, de vuestra gente, todo esto tan bello que existe dentro de vuestro país. Chicos, les mando un besito muy grande, ya lo saben, me ayudaría mucho que se suscriban al canal, a ver si llegamos al fin, al 1.000.000 de suscriptores, que falta muy poquito. Espero llegar con vuestra ayuda y regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas.
personas. Hasta el próximo episodio.